en Valencia y que, bueno, pues realmente venía a hacer prácticas con Aitor y con Jessy. Y sí, hoy tengo día que no me acuerdo de los nombres. Bueno, pues la pillé por banda en el Congreso de FEOC y le propuse hacer recuperar la información esta que tenemos sobre el tema que en su momento hemos venido llamando como ENCO y que pues eso, que está ahí pendiente, lleva un montón de años con la información recogida, pero la beca no se acabó en su momento y entonces quedó el material almacenado, pero sin explotar. Entonces, bueno, pues eso, Anastasia, eso va a estar con Héctor y con Jesse. Y bueno, tiene también otro elemento común que es la relación que tenemos con un antiguo trabajador de Naker, que es Juan Macorpa, que estuvo aquí de anatomopatólogo. Sí, estuvo. Sí, sí, no, sí, digo que la introducción ya va. Vale. Ya nos dejó una corta y vamos a Valentín de pues no, como mucho, bueno, ya lo contará ella, llegamos también a un patólogo de Naker, a Lorenzo González, que fue el que hizo la primera descripción, pero bueno, eso ya lo cuenta ella. Y por lo demás, pues nada, empieza cuando quieras. Oye. Vale, pues buenos días a todos. Según os voy a hablar del Ardizurrunga, ENCO, la caracterización de esta enfermedad y la dinámica estacional que tiene. Vamos a seguir la estructura de un artículo científico. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer un recuerdo de la problemática que son las enfermedades respiratorias en ovino. Provocan una elevada mortalidad y, por ende, una bajada económica de producción en los rebaños, en la ganadería. Cuando hablamos de las enfermedades respiratorias, nos puede venir a la cabeza el complejo respiratorio ovino o el Maedivisna. Complejo respiratorio ovino, para recordar, afecta principalmente a corderos en el postdestete por el estrés que produce, es multifactorial y suele cursar con fiebre, tos húmeda, diarreas, caquexia. En cambio, el Maedivisna, descrito en España por primera vez por González, afecta principalmente a ovejas adultas mayores de 2 años, es producido por un lentivirus y produce disnea, tos seca y cojera, entre otros. Sin embargo, si nos pensamos en la rinitis como síntoma primario de una enfermedad respiratoria, podemos hablar de la lengua azul, que cursa con descarga nasal, de Salmonella entérica subespecie Dializonae, que produce edema en la cavidad nasal, o el famoso Estrus ovis, la mosca que deja los huevos en las fosas nasales y después la larva migra hasta los senos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en los años 80, en País Vasco, los pastores tenían un gran problema con las enfermedades respiratorias. Fue así que el gobierno vasco decidió empezar a financiar investigaciones al respecto y en el 91, Entonces, una de las enfermedades que tenían y que no se conocía, que los pastores llamaban sorronca o surrumurru, en castellano roncadera, encontraban animales con esta sintomatología. Disnea, respira por la boca, cuando empieza a respirar por las fosas nasales se ve una distensión en el vestíbulo, produce un sonido típico que en este vídeo no se puede oír, pero es como un ronquido. Bueno, también podemos observar la respiración abdominal por ese esfuerzo inspiratorio que hace el animal. Así como en el 91, González, aquí encima, hizo la primera descripción de esta enfermedad
que se daba en la lacha, la etiología era desconocida y lo relacionó con el EFO, el eczema facial ovino, porque las ovejas que habían visto tenían esta otra enfermedad. Más tarde, en el 2002, cuando ya Sima pasó a Neiker, García San Martín con Eduardo Berriatua le acuñaron como ENCO, estertor nasal crónico ovino. Hicieron la descripción clínica y también siguieron relacionándolo con el EF. Más tarde, en 2005, un francés, Nator, lo acuñó como síndrome d'oblitération nasale ovin, síndrome de obstrucción nasal ovino. Lo describió en razas transhumantes o transterminantes y vio que podía tener una relación con Oestrus ovis, el rezno. No fue hasta 2022 que de las Heras en Zaragoza con su equipo tuvieron necropsias de 4 ovejas de 5 a 7 años y lo relacionaron con la esporidesmina, la toxina que produce el eczema facial ovino, y descartaron una de las hipótesis que tenían tanto González como García San Martín, que podía deberse a una alergia. Entonces, para resumir, el ENCO cursa con estertor, disnea y moco por una tumefacción del vestíbulo nasal y una obstrucción nasal, y se encuentra principalmente en Euskal Herria, tanto la región de Iparralde como aquí. Para poneros un poco más en contexto, que os he mencionado el eczema facial ovino, esta enfermedad es producida por un hongo, Phytomyces chattarum, que genera la toxina esporidesmina. Como ya os he comentado, esta toxina produce una hepatotoxicidad que a su vez genera una fototoxicosis. Entonces, nuestras preguntas son ahora si se trata de una relación causal, si es una causa común o una coincidencia geográfica con esta enfermedad y con el ENCO. Por lo tanto, nuestros objetivos son caracterizar por un lado la enfermedad y estudiar la posible relación que haya entre el ENCO y el EF. Para ello, hemos retomado los datos del estudio de Berriatuayo y García San Martín, que realizaron desde noviembre de 2001 hasta octubre del 2002 en 4 rebaños caso que presentaban un historial de sintomatología clínica tanto de EFO como de ENCO, y se seleccionaron 2 rebaños control que no habían presentado este histórico. Todas las granjas estaban situados a un máximo de 30 kilómetros de la costa y cabe destacar que los rebaños control estaban a una altitud mayor que los rebaños caso. Se hicieron visitas mensuales para realizar el examen clínico y la toma de muestras. Se seleccionaron de 39 a 49 ovejas por rebaño, todas mayores de 2 años, porque los pastores comentaban que solamente había visto los signos en este grupo de animales. Se hizo una puntuación semicuantitativa de todos los síntomas, por un lado este estertor de 0 a 3, secreción también de 0 a 3 y la obstrucción. Se tomaron también muestras de sangre para analizar la GGT y ver el daño hepático y la hematología. Se hizo un muestreo ambiental para ver si había relación con el EFO. De los pastos cada 15-30 días. Se hizo un recuento de esporas. En el laboratorio con un lavado se recogían las esporas en X, o sea, tenemos el recinto donde pastaban los animales, se iba de una esquina a la contraria y se repetía haciendo una forma de X. Se cortaba la hierba a ras y de ahí en el laboratorio se cogían 60 gramos de hierba y se diluían en una proporción de 1:10 de agua. Con el agua se veía en la cámara Fuchs-Rosenthal y se encontraban estas esporas que son de Phytomyces chattarum. También se realizó un análisis, unas necropsias de 62 ovejas, se obtuvieron muestras de hígado y del tracto respiratorio superior, de la cavidad nasal, para la histología. Por último, se hizo un análisis estadístico de medias y proporciones y correlación de Pearson, de esporas en pasto, la GGT y los signos de ENCO. Entonces, se llevaron a cabo un total de 2.377 muestreos de 250 ovejas. Aquí tenemos los grupos control y los grupos caso. Como vemos, en los grupos control solamente había mocos, sin embargo, en los rebaños caso sí que había obstrucción derecha e izquierda de las cavidades nasales. Cuando vemos la dinámica a lo largo del año,
podemos ver cómo la mayor parte de los casos estaban centrados en el invierno, de diciembre a marzo casi, y cómo va bajando paulatinamente, mientras que en los rebaños control pues no había sintomatología. En los rebaños se vio que había una prevalencia de los síntomas de entre el 20 y el 70%, dependiendo del rebaño. Sin embargo, se vio que el 86% de todos los casos eran ovejas superiores a 2 años, que primero comenzaban con signos leves y a medida que la oveja tenía más edad, pues se observaban unos síntomas más acusados. En la anatomía patológica se observaron hígados más sanos, hasta más cirróticos, como el que vemos en la izquierda, viendo diferentes grados de fibrosis también, como se observa en el corte este. Y en la histología podemos observar que se pierde completamente la estructura del lobulillo. Vemos un infiltrado linfoplasmocitario también y bueno, una inflamación en general por ese daño de la esporidesmina. En cuanto a la cavidad nasal, bueno, nos lo he comentado, en la exploración física lo que se hacía para ver si había una obstrucción nasal era meter el dedo meñique en la fosa nasal del animal. Si no entraba, se entendía que había una obstrucción y si podía caber, no había. En esta imagen podemos ver cómo en la izquierda, vuestra, en la izquierda tenemos una oveja con menor grado de obstrucción, pero que todavía sigue teniendo porque hay un engrosamiento. Aquí a la derecha un poco mayor y el del medio está completamente engrosado y obstruido. Se hicieron cortes también de caudal a craneal, caudal el de aquí, craneal el de abajo a la derecha, y vemos cómo está también completamente engrosado. En el microscopio, bueno, para que diferenciéis también que a simple vista en el portal ya se podía observar. En el microscopio vemos que había una fibrosis, muchísimo tejido conectivo, y a más aumentos podemos ver que en la parte superior, que está más claro, había mucho edema, las fibras estaban completamente, se ven en espacios. A más aumentos aún podemos ver que hay células linfoplasmocitarias y células polimorfonucleares que estaban presentes en casi toda la preparación. Esto no se correlaciona con lo que afirmaba de las Heras en 2022, que ellos hicieron el estudio, como ya he comentado, con 4 ovejas que presentaban EFO y tenían de 5 a 7 años. Ellos no encontraron células polimorfonucleares, pero sí lesiones degenerativas de la íntima vascular. Y por eso lo achacaron a una pitomicotoxicosis. En cambio nosotros, en este estudio, en 62 ovejas con un rango de edad más variado, más jóvenes también, se puede observar un engrosamiento tanto edematoso como fibrótico de la mucosa nasal e inflamación. Cabe destacar que no siempre se dieron los casos de ENCO y de EFO. Quiero decir, había ovejas que tenían el hígado dañado, sintomatología de EFO, pero no presentaban sintomatología de ENCO, de cavidad nasal, y viceversa. En las necropsias también se vieron otras patologías, retnopólipos en 12 ovejas y neumonías parasitarias, maidivizna, adenocarcinoma pulmonar y neumonía gangrenosa en otras 26. Se vio estadísticamente para ver si tenía alguna asociación, pero se descartó. En cuanto a los análisis laboratoriales, vemos que los valores de GGT eran bastante similares, independientemente de si eran grupo control o caso, y la hematología salía normal en casi todas las ovejas. Se hizo en el recuento de las esporas totales, vemos que hay un pico en agosto. Bueno, los colores cálidos son del grupo control, los colores fríos para los grupos casos. Espero que no haya ningún daltónico. Y bueno, podemos ver cómo en la final de invierno, en primavera y principios de verano, los recuentos de esporas son muy bajos, mientras que ya al final del verano, otoño, son más elevados. Si lo superponemos con la clínica, la línea blanca es la clínica
Las esporas, el recuento de esporas, la línea negra, y la morada es la GCT. Si lo superponemos, vemos que tienen un comportamiento completamente dispar. Justamente cuando tenemos el pico de casos es cuando menor número de esporas hay, y ya cuando empieza a bajar el recuento de esporas aumenta. Si lo comparamos con la temperatura y la humedad que hubo en ese periodo, vemos que es justamente el recuento de esporas es mayor cuando se alcanza el pico de temperatura y humedad, en agosto. Entonces, ¿qué relación hay entre el ENCO y el EFO? No hay relación que se pueda decir per se, al menos no por Pitovices chartarum, si es el agente único, si hubiera un agente tercero envuelto tal vez. Y esto lo podemos ver también en la bibliografía, porque el EFO se ha descrito en todo el mundo. Nueva Zelanda tiene un grupo de investigación muy potente y no han descrito ningún caso de ENCO. Así que volvemos a las hipótesis iniciales que tenían González y García San Martín, de que podría tratarse una hipersensibilidad retardada por ese recuento de células polimorfonucleares que teníamos en la histología. Y podemos suponer que igual está envuelto otro hongo o polen por la dinámica estacional que tiene. O también no debemos olvidarnos de la genética. Por ejemplo, Nathorp sí que describió que podía tratarse de otras, que se podía encontrar en otras razas, pero pertenecen al mismo tronco que el halacho. Él lo describió en la Manech y en la Vasco-Bernés, que vienen del mismo tronco. Como conclusión, hemos hecho la descripción clínica con el estertor, la obstrucción, la secreción. Hemos visto la estacionalidad que tiene este síndrome, que tiene un pico en diciembre. La correlación con Pechartarum no se puede realizar a nivel individual, pero sí a nivel de rebaño, y se sospecha de una hipersensibilidad. Entonces, como siempre, necesitamos realizar más investigación para poder identificar la causa que produce esta enfermedad, poder proponer así una solución o cómo prevenirlo, ver la distribución geográfica que tiene realmente, y para eso pues, necesitamos dinero, financiación. Muchas gracias. ¿Dudas? Bueno, ¿Preguntas? pues eso, ahora hemos dejado ahí muchas cosas en el aire. ¿Qué has dicho? Lo Es lo extruso. Es otra forma de llamarlo. lugar, sí. Todas sugerencias. En la gráfica estacional que has enseñado, que decíais que no había relación, pero sí que parece que es como una relación retardada a 2 meses después, ¿no? O sea, que, Sí. ¿no? Que parece que las esporas han estado altas, van bajando, pero a los 2-3 meses como que se mantiene esa dinámica, ese patrón. Entonces, Sí, si es algo acumulado de exposición, ¿no? Algo. De hecho, lo que hemos probado es a desplazar 7 meses la gráfica de clínica con la de esporas, y tenemos una correlación de 0,80. 0,80, sí, con el desplazamiento es 0,80. Sí. Y Bueno, para un proceso así de acudir de exposición 7 meses, ¿es mucho, es poco? Claro. eso no. Solo es no, sí. O ha sido probado. No, he probado varias, he probado varias y esta la mejor es esa, sí. ¿Y no puede ser que las esporas sean más activas no sé cuánto después, cuando hay más humedad? Enero con agosto. Las esporas tengan mayor capacidad de producir la infección dependiendo de la humedad. O sea, sí, que igual es el pico. Claro, ahí no está. Sí. No está, o sea, estamos pensando, yo creo, más en el hospedador que en el patógeno. Y hay que pensar, ¿no? Que ahí cuando hay el máximo, pero le hacen falta otras condiciones para o no.
Bueno, esto en principio no sería infeccioso. Bueno, Es la toxina. A ver, Sería inmune, pero no infeccioso. sí se ve que justamente no las ovejas aquí tienen Es una, una infección, hay una que es cuando están expuestas, justo cuando ya empieza a bajar, las ovejas empiezan a subir nuevamente el pico. Entonces sí que esa exposición a lo largo del tiempo sí que produce esa subida de clínica. No sé si estoy... Animales jóvenes no se controlaron. Le voy a preguntar a Ramón porque No está. Yo no estaba, yo no caminaba. es una pena. Sí, esto de hecho estuve hablando el otro día con Anne García y que, bueno, que insiste en que hay que volver sobre el tema porque los pastores siguen teniendo el problema y que eso, que ya es hora de que volvamos. Y me decía que solo se presentaba en las casas. Sí, no te digo. Esto sí que parece un efecto acumulativo. Las corderas, en esa época que están las esporas, están en pasto, lo que son corderas, no vamos a llamar esas castas, le vamos a llamar al año siguiente, después de esa temporada de octubre, de la derecha. Entonces, las corderas salen a los pastos, vamos a hablar en abril, cuando tienen 3 o 4 meses, lo que sea, y están expuestas a todo el ciclo ese del pico de las esporas. Igual que, hombre, el manejo puede ser diferente, si van a pastos mejores, entonces es probable que haya menos esporas, lo que sea, pero bueno, viendo que esporas hay gran parte del año también, Sí. pues desde luego están expuestas y no desarrollan clínica, en su mayoría al menos, ¿no? Porque el 86% solamente. Pero bueno, todos los animales jóvenes, pues luego es un efecto acumulativo. Habría que saber también que en los animales adultos de más de 2 años, a partir de los 2 años, sí hay diferencia por bloques de edad. Los de 3, los de 4, los de 6, si hay, por ejemplo. Sí que se vio la diferencia en la clínica, que a medida que la oveja era mayor, sí que presentaba síntomas más acusados, más Igual fuertes. como cualquier alergia, ¿no? Que a veces cuanto más te expone la dosis repetidas, cada vez la hipersensibilidad en general es mayor. Entonces, igual es algo de eso también. Luego, otro tema, claro, necropsias, animales jóvenes tampoco se harían porque, claro, hay que ver esa relación con el EFO, si en los hígados de los animales jóvenes ya empieza a haber alteración. Por ejemplo, si empieza a haber algo de atrofia, algo de cirrosis o, bueno, no sé. Ver un poco esa misma relación. Una cosa es el ECO, otra cosa es el ECO. Si van paralelos, igual hay más relación de la que se piensa entre una cosa y otra, aunque si los neozelandeses no lo observan, es igual más cosa de raza que... Bueno, Sí, por eso no se descarta la hipótesis de la genética tampoco. Bueno, es una pena eso, los animales jóvenes, que eso, si se decidiera trabajar en esto, habría que cogerlos. Yo creo que habría que empezar a mirar a los jóvenes desde el principio, ¿no? Significa que es un estudio un poco largo, no va en un año, tienen que ser varios años, hay que estar ya un poco adultos, pues son 4 años, para ver todo. sí, seguir una cohorte de animales en las explotaciones afectadas, efectivamente. Bueno, hay una cuestión también que es bastante aparente si miras esta gráfica, si miras sobre todo la superposición con humedad y temperatura. Efectivamente, el hongo parece que para producir más esporas necesita una conjunción de humedad y temperatura altas, pero la patología se produce con humedad alta pero temperatura baja. Entonces, bueno, ese podría ser un factor que podría estar influyendo. Bueno, pues eso, crearse unas condiciones ambientales que favoreciesen la presentación o la agudización de los casos, porque realmente los casos, como veis, se presentan todo el año, están todos los meses. Eso que dices, piensa que en esa época que más casos hay, están estabuladas. O Efectivamente. sea, la temperatura no es la exterior. Dentro de la... Pero habría que ver también el estado que hay. Estas temperaturas son de los higrómetros, sí, que se pusieron en las explotaciones, no son de temperaturas y esto de observatorio, sino de las propias explotaciones. Entonces, efectivamente, otro factor puede ser la estabulación. Efectivamente, ese sí, el que estén estabuladas o no estén estabuladas, pero entonces, efectivamente, estabuladas parece que tendrían menos exposición a las esporas y las esporas están creciendo en la hierba muerta en los pastos, a no ser que crezca también en el heno.
No Y sé, entonces habría que buscar habría avisones que y todo ver eso. si efectivamente, mira, esa no la habíamos contemplado realmente. Pero bueno, también podría ser que efectivamente se estuviese generando en la propia explotación. Bueno, acumulación y a ver qué pasa con henos o helechos que se utilizan como cama también. Bueno, No, ya no. No. Bueno, en esa época alguno, pero no. Alguno podía. bueno, Sí. Hasta el diseño de las naves ha cambiado ya. Desde hoja, hace mucho que no veo naves de hoja. Ante aquella época eran cerradas. Algunos de estos ya no eran, de estos rebaños controlados ya no tenían ese tipo de naves hace 20 años. Pero algunos que estos yo creo que estos serán Basti, Aranguren, bueno, el Gomistegui era de los controles y Murias Murias es de aquí de Musquis, bueno, Churriera también estaba. Pues Bueno. Sí puede ser que alguno de estos hayan cambiado cuando estuvieran antiguos. Bien, eso sería otro factor que se podría haber mirado. El tipo de nave, por ejemplo. sí, pero no sé si está recogido porque hay bastante información, hay una base de datos de cada una de las variables y hay información que no hemos llegado a revisar. Pero bueno, la idea es sacar por lo menos una publicación con la descripción y con los datos básicos que se están presentando aquí. Yo creo que es suficiente por lo menos para justificar la publicación. Porque esto también hemos tenido, el problema fundamental fue que no nos han querido dar ningún proyecto para estudiar esto, porque decían que era un problema local y que, bueno, pues como no estaba descrito en la literatura, pues, que tampoco se sabía la importancia que tenía. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si se busca alguna opción de financiación más local o no sé. Bueno, de hecho, el retomar el tema fue por el asunto de Nueva Zelanda, de que los ganaderos neozelandeses iban o estaban convocando una financiación para estudiar el EFO. Y entonces nos llamaron de Zaragoza para ver si nos metíamos, pero al final la cosa esa también se ha quedado ahí medio parada. Gritos rojos que son las temperaturas. Sí, Para diferenciar. temperaturas y ¿Esta humedad. es la media del día o la media del fin? La media del mes. 18 grados de media en agosto. Sí. Si es en el interior, bueno, medias no tiene por qué ser tan altas. La media es. Pues sí que Al final, si en la noche bajaba mucho la temperatura también. muchos Son temperaturas tomadas en el Sí, son- interior de la nave. Sí, son medias. Son medias, Baja. sí. De los picos máximos del día no le va a afectar tanto. Las mínimas eran más altas también, pero. Anastasia, no sé Sí, si me hay oyes. preguntas, Jorge. Sí, hay comentarios en el chat de Nieves y de Lourdes, por si queréis. Sí, esa es la idea. Y han fallado las veterinarias de campo. Y ahora que veo la gráfica en el grupo control, no hay recuento de esporas en los meses problemáticos. Sí, eso Sí. que Sí, justo sí. Sí, Sí. las vacaciones estaban de por medio, Nieves. Y por otro lado, igual habría que considerar también la composición de la cubierta vegetal alimento por la posibilidad de otros agentes o tóxicos. Agentes tóxicos como saponinas o glucósidos presentes en los vegetales, nuez, alfalfa, crucíferas que pueden producir sinergias con los agentes fotosensibilizantes o alérgicos. Hombre, esa hipótesis no me parece muy plausible porque si fuese eso, yo creo que se daría también en otros sitios. El tema es que es una enfermedad exclusivamente o casi exclusivamente vasca. Que no- Pero igual ahí también está envuelta la genética. Sinergias, ¿no? Sí, sinergias. Sí. Es que además sí coincidiría ahí Y bueno, con el aporte en estabulación, que es cuando se puede dar alfalfa, se da en lactación, no se da cuando no está en el periodo seco, o sea, de julio a diciembre no se va a dar alfalfa. Es cuando se da cuando están estabuladas y produciendo leche. Lo mismo que la abeja. el propio estrés productivo también podría ser otro factor. Sí, bueno. Sinergias. Claro, que no sé si has mencionado, pero la descripción de los de la Universidad de Zaragoza eran ovejas de guipuzcoanas. Sí, Porque eran ovejas. porque- Sí, eran ovejas.
¿Eh? De esos rebaños que habéis mencionado, creo que activos ya quedan muy pocos. Sí. Comistegui sí, pero con las instalaciones totalmente nuevas. Sí. No, Murias creo que murió. A lo mejor ya tiene que estar súper jubilado. Y los otros no sabría decir. Sí, también. A ver, que quiere hablar Lourdes. Lourdes, comenta. Hola, buenas. Que, bueno, que eso, simplemente Murias, él no ha muerto, ¿eh? El rebaño sí, pero él no, ¿eh? Que esto. Está bien, no, bueno. Sí, pero eso sí que abandonó, bueno, y eso, Errasti, bueno, los que habéis mencionado. Lo que pasa que, bueno, si Ramón, si hablaste con Anne García Andía, ella te podrá decir mejor que nadie, pero yo creo que sí que hay rebaños que sigan teniendo problemas de eczema y que están en control lechero y tal. Eso sí que, vamos, que rebaños con problemática y posibilidades de estudio seguramente habrá, que eso Anne es la que mejor te podrá decir. Pero vamos, a Errasti, todo esto sin más, para comentar que esto, sin más. Su Bolivia, el padre. Lo que pasa es que luego ya cogió Eso el hijo. Hizo nave nueva. Ya, Sí. hace 20 años. Sí, pero ya. Sí, porque sí, hace 20 años. Sí, Sí, bueno, pero el hijo también ya dejó, pues yo creo que hace un par de años o 3 o así, me encontré con él y ya, bueno, llevaba años ya que no inseminaba y así, ya se murió la mujer, eso sí, y él también ya abandonó la actividad y ya está jubilado, o sea que, pero bueno, ¿quién? que hay más rebaños, que eso ¿Quién al es final- ese? Murias. Hijo de Murias. Ah, dijo. Vale. Sí, vale. ¿De dónde estudia de Ash? Sí. En Maya. Y bueno, eso que. Bueno, ya habéis visto la literatura que hay sobre el tema, que es que son 4 trabajos y bueno, 2 son de aquí. El otro es el de Zaragoza, realmente es con material de aquí también, que lo llevan nuestras chicas, García Díaz y Rivas, y el otro es en Iparralde. O sea, los franceses sí dicen, bueno, para empezar, hay una cosa que no me había fijado yo en la descripción que hacen, que se fijó Anastasia, que hablan de que aparece en el Piamonte. En el Piamonte. Eso es un tránsito que hacen en Pues sí. infancia, por sea. No, que tiene que ser porque eso, ella decía así que en el Piamonte. Claro, y el que es en Piemonte yo lo Italia, entendía como el Piemonte italiano. justo en la frontera con Francia. Pero sí me comentaba el otro día Anne García Andía Ana Ribes, me parece que era, que había estado con compañeras francesas y que le habían dicho que sí que lo veían en otras razas, en Usinas y en Lacón, que habían visto. Y también Delia Lacasta también me dijo que habían visto en Asturias el tema de ECO, pero que eran cruces con la H. Entonces, bueno, pues eso, estamos, yo creo que el tema pues requiere que por lo menos se publique la descripción en condiciones. Lo de Zaragoza pues fue una cosa muy limitada a 4 animales en una fase crónica y que además lo tuvieron allí también cierto tiempo en Zaragoza antes de sacrificarlos, con lo cual, bueno, la interpretación de las lesiones igual no es lo más representativo, sin embargo, bueno, pues cambian ahí hasta el nombre, porque ni siquiera adoptan el nombre que previamente se habían utilizado en otras publicaciones suyas, en tesis doctorales y cosas así, sí habían hablado de ENCO. Pero luego ahora lo llaman eso, una pitomicotoxicosis. Y que, bueno, pues eso, el publicar este material que ya está recogido, yo creo que es importante hacerlo. Y bueno, pues si efectivamente sigue habiendo problema, pues hay que atender al sector, es una de las consignas que hemos tenido siempre. Y bueno, pues habría que estudiar, pero no sé si no sé si decías tú, Lourdes, que hablaban más de EFO que de ENCO. Sí, yo, bueno, que yo la relación con la clínica y así tampoco la he tenido muy pero a Anne siempre le he oído más, que vamos, últimamente tampoco he hablado con ella de esto, que tú seguramente habrás hablado más de eczema facial. Yo sí que les he oído, pero vamos, igual es el desconocimiento también de elenco, no sé, que seguramente tú tendrás
comunicaciones más recientes. Yo, una pregunta de, ¿estáis pensando en algún tipo de proyecto? Tal? ¿Se ha hablado con las asociaciones? También, sí. Ya. Ya le dije a Ina, ayer hablé con Ina, ayer o antes de ayer, y ya le Sí. dije que, hombre, que estaría bien que pudiésemos contar contigo, que controlas mucho de estos temas. Y bueno, eso, Ina va un poco más liada y Controlo a los también ganaderos sí. de la clínica, no sé tanto. Bueno, hombre, claro, sí, pero eso, factores que pueden estar incidiendo aquí, Sí, pues, sí, hombre, pues sí manejo y que- todo eso, sí que... Ujú. Eso este mes vais a tener la convocatoria Ikerbat. Eso es. Finales de abril, principios de mayo. Son las antiguas Berriker y la convocatoria de bioeconomía y los grupos operativos. Yo creo que en su día planteasteis un grupo hablamos del grupo operativo con Ina, sí. Pues ahora a finales de abril, justo un correo que nos mandó ayer Olat, que habló con Iker Iglesias. Sí, está mal. Bueno, no, yo no Pues aquí está el grupo, ¿ya? Sí, te lo mandó ayer. ¿Eh? Lo mandó Natalia ayer. Ayer. Esta mañana. Ha sido esta mañana. Sí, he visto que había un mensaje de Natalia, pero bueno, no he leído. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosa más? Ah, bueno, sí, hay otro dato bueno, que ha aparecido posteriormente. Si consideramos que es un problema de hipersensibilidad, podría ser de interés relacionarlo, en su momento lo intentamos, con las alergias humanas. Podría ser un modelo interesante también para alergias humanas. Y de hecho, bueno, ya he hecho yo alguna probatina con datos de polen que está recogiendo Euskalmet y bueno, bueno, se están publicando datos de pólenes y bueno, pues hay cierta correlación con pólenes bueno, una relación muy parecida con Alternaria, que es otro hongo también, y creo que eran pólenes de cupresos, de cipreses y similares. Y bueno, sí, eso también, si se hace el desplazamiento de los 6-7 meses, se obtiene una correlación bastante buena. Pero claro, para un tema de hipersensibilidad, por muy retardada que sea, pues la hipersensibilidad retardada son 72 horas o días. Es demasiado. Tiene que haber algún otro factor seguramente. Pero bueno, podría ser también un modelo interesante para las alergias humanas. Un caso extremo de rinitis por agentes alergénicos. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? Muy bien. Un comentario de que realmente yo creo que es la primera vez que un estudiante que nos viene aquí nos da un seminario así sobre el tema, además de casa. O sea que gracias a Anastasia por interesarse por el tema. Gracias. Gracias. Eskerrik asko.